La intersección entre las sociedades secretas, el Vaticano y el fenómeno de los objetos voladores no identificados constituye uno de los secretos más resguardados de la historia contemporánea. De acuerdo con las investigaciones y revelaciones de Leo Zagami, autor de la extensa serie de 12 volúmenes titulada Confesiones de un Illuminati, los límites entre las deidades antiguas, los ángeles, los demonios, los maestros invisibles y las entidades extraterrestres son en realidad fluidos, permitiendo incluso su invocación mediante rituales de magia negra. A través de su análisis sobre la denominada agenda alienígena de la Santa Sede, se revela cómo la Iglesia Católica, lejos de estar al margen de la realidad exopolítica mundial, ha estructurado de manera meticulosa y durante décadas una estrategia de divulgación y contacto conducida desde las sombras por los astrónomos de la Compañía de Jesús. El camino que condujo a Zagami a descifrar esta trama comenzó tras su llegada a los Estados Unidos, guiado por una serie de sincronicidades propias de la investigación ufológica. El autor se estableció en Palm Springs y participó en eventos como Contact in the Desert. Fue allí, en interacción con su entorno editorial, donde comenzó a percibir que existía una fuerza oculta encargada de pilotar e instrumentalizar toda la narrativa de la divulgación OVNI. Habiendo crecido prácticamente en el entorno del Vaticano en Roma y tras haber trabajado de cerca con los medios de comunicación de la Santa Sede, Zagami poseía una perspectiva interna privilegiada que le permitió identificar que los principales promotores de la divulgación actual están siendo dirigidos secretamente por astrónomos jesuitas, quienes han liderado esta agenda desde principios del siglo XX. La vinculación de la orden jesuita con la observación de las estrellas y el espacio no es un fenómeno reciente. Posee un trasfondo histórico que se extiende por casi 500 años. Este vínculo se remonta al momento fundacional del Colegio Romano, la primera universidad establecida por la orden en Roma, donde también se instituyó su propio sector y observatorio astronómico. Los conocimientos astronómicos de los jesuitas eran de tal magnitud que sirvieron como moneda de intercambio cultural y científico en misiones tan distantes como la China imperial, donde comerciaron directamente con el emperador. Según Zagami, no se podría concebir el desarrollo de un programa espacial contemporáneo en China sin la influencia y el conocimiento original aportado históricamente por los miembros de la Compañía de Jesús. Con el transcurrir de los siglos, los jesuitas mantuvieron firmemente su mirada y sus operaciones orientadas hacia las estrellas. En la época moderna, el control institucional de la observación astronómica del Vaticano se consolidó bajo la gestión de la Orden. En los primeros años del siglo XX, los jesuitas asumieron de forma exclusiva la dirección de la Specula Vaticana, el Observatorio del Vaticano. Originalmente, estas instalaciones se localizaban en el interior de los muros de la Ciudad del Vaticano. Sin embargo, en la década de 1930, bajo el pontificado del Papa Pío XI, se determinó el traslado físico de la sede principal hacia Castel Gandolfo. Aunque este emplazamiento sigue funcionando en la actualidad como un núcleo de enorme relevancia científica y operativa, el incremento progresivo de la contaminación lumínica en los alrededores de Roma obligó al Vaticano a expandir sus capacidades técnicas más allá del continente europeo. Esta necesidad culminó en el establecimiento y construcción de telescopios avanzados en territorio estadounidense, específicamente en las instalaciones ubicadas en el Monte Graham, Arizona. El verdadero catalizador de la era moderna de los ovnis no ocurrió en Roswell en 1947, sino 14 años antes en el norte de Italia. De acuerdo con los documentos revelados por Leo Zagami en su libro The Vatican's Top Secret Alien Agenda, un platillo volador se estrelló en 1933 en una zona comprendida entre Magenta y Viandrate, un acontecimiento histórico que el propio exoficial de inteligencia estadounidense David Grush validó públicamente en 2023. Tras la recuperación de la aeronave, Benito Mussolini ordenó el resguardo absoluto del incidente y delegó la investigación científica al renombrado ingeniero Guglielmo Marconi, inventor de la radio, quien se puso al frente de una estructura ultra secreta denominada Gabinete RS-30.
1933. Zagami aclara un error común generalizado en la ufología. Las siglas RS-33 no hacían referencia al año 1933, sino que designaban específicamente a la sección del archivo dedicada en exclusiva a los proyectos de ingeniería inversa. Aunque las directrices iniciales del régimen exigían mantener el hallazgo oculto y fuera del alcance de las autoridades eclesiásticas, la lealtad religiosa de los involucrados frustró los planes de Mussolini. Guglielmo Marconi era un católico ferviente y en un país con la configuración cultural y política de Italia, resultaba virtualmente imposible ocultarle un secreto de tal magnitud al sumo pontífice. Al enterarse de la situación, el Papa Pío XI intervino de manera directa en el asunto. En el plano público, el régimen y la Iglesia mantenían sus respectivas posturas políticas, pero en el ámbito privado, el Papa confrontó a Marconi sabiendo que éste ya se encontraba analizando y decodificando los componentes de la nave estrellada. A raíz de estas investigaciones de ingeniería inversa, Marconi logró desarrollar un dispositivo tecnológico de proporciones revolucionarias conocido como el rayo de la muerte. Se trataba de una máquina relativamente simple para los estándares del objeto recuperado, pero con la capacidad de detener por completo, mediante la pulsación de un botón, cualquier motor mecánico en movimiento, ya fuera un tanque de guerra, un aeroplano o un tren militar. El uso de este armamento habría alterado drásticamente el curso de la Segunda Guerra Mundial a favor de las potencias del eje. Frente a este peligro inminente, el Vaticano ejerció una presión espiritual y política decisiva sobre el científico. Las autoridades eclesiásticas instaron a Marconi a actuar como un buen católico y a desistir de entregar una tecnología tan destructiva a Mussolini. Atendiendo los ruegos del Papa, el inventor decidió frenar y abandonar el desarrollo del proyecto para evitar que cayera en manos de Mussolini o de los oficiales nazis. La situación se tornó aún más compleja tras la intervención de Heinrich Himmler y el posterior encuentro entre el pintor austriaco y Mussolini para discutir el traslado del OVNI, el cual fue motivo primero a Biandrate y posteriormente hacia los territorios de Borgo San Damaso y Berghiate. La obsesión de los nazis por el esoterismo y las tecnologías ocultas amenazaba con tomar el control del artefacto, pero la oportuna intervención del Papa Pío XI logró neutralizar de forma temporal las ambiciones de los científicos del pintor austríaco. Toda la documentación que certifica la veracidad de estos eventos y la existencia del rayo de la muerte fue analizada forensemente por expertos italianos y resguardada gracias a una fuente histórica de primer nivel que Zagami revela explícitamente en su obra, el propio nieto de Benito Mussolini, Fabrizio Mussolini, quien proyectó las evidencias que respaldan el inicio de la carrera por la ingeniería inversa en el continente europeo. Tras el fallecimiento del Papa Pío XI en 1939, su secretario personal asumió el trono pontífico bajo el nombre de Papa Pío XII. Bajo su dirección, el Vaticano adoptó una postura estratégica que redefiniría la geopolítica global del fenómeno no humano. Pío XII coordinó la entrega del objeto volador no identificado recuperado en magenta a las autoridades estadounidenses a través de la Oficina de Servicios Estratégicos, la entidad de inteligencia que posteriormente se transformaría en la Agencia Central de Inteligencia, la CIA y la IA. Este traspaso de material supuso el verdadero origen de los programas de acceso especial y de recuperación de anomalías que más tarde se establecerían en territorio estadounidense. Este flujo de información y tecnología se vio potenciado por la migración de destacados científicos italianos vinculados a las investigaciones del régimen, quienes terminaron incorporándose al proyecto Manhattan. De acuerdo con el análisis de Zagami, la intensa actividad ufológica documentada en Nuevo México durante la década de los 40, incluyendo el famoso incidente de Roswell, estuvo directamente relacionada con los experimentos nucleares de ese proyecto científico. Los científicos involucrados en el entramado gubernamental no consideraban estos eventos como simples colisiones accidentales, sino que utilizaban internamente el término regalos. Sin embargo, Zagami advierte en su tesis que dichos artefactos operan en realidad como caballos de Troya tecnológicos, diseñados para cimentar la infraestructura de una prisión digital contemporánea que restringe de manera progresiva las libertades de la humanidad.
La arquitectura del sistema moderno de ocultamiento y seguridad nacional se estructuró a través de tres ejes fundamentales controlados desde la contrainteligencia estadounidense por James Jesus Angleton, el primer director de dicha división de la C y la IA. Angleton, quien poseía una formación académica jesuita al haber estudiado en el Strait Jesuit College Preparatory en Houston, Texas, actuaba como un agente de la quinta línea o quinta flecha de la Compañía de Jesús, una categoría operativa especializada que Zagami detalla de forma exhaustiva en su 12º volumen en Confesiones. Desde su posición oficial en la inteligencia norteamericana, Angleton administraba de manera simultánea tres escritorios o áreas de control estratégico. El escritorio de contrainteligencia, encargado de salvaguardar los secretos tecnológicos del fenómeno OVNI, el escritorio de asuntos israelíes y el escritorio de asuntos vaticanos. La confluencia de estos tres pilares garantizó que la Santa Sede mantuviera una presencia activa y permanente en el juego exopolítico global, superando la influencia de cualquier otra institución o fe religiosa del planeta. Un ejemplo clave de esta cooperación ocurrió en el año 1954, cuando el cardenal James Francis McIntyre, arzobispo de Los Ángeles, asistió en representación de los intereses eclesiásticos a las supuestas reuniones secretas celebradas en la base de la Fuerza Aérea Edwards entre el presidente Eisenhower y dos razas extraterrestres distintas. Monseñor Corrado Balducci y el investigador Vladimir Pidotti confirmaron posteriormente que el cardenal McIntyre poseía un acceso total a la información sobre los programas de recuperación de naves estrelladas, consolidando el vínculo directo entre el ala más reservada del Vaticano y el complejo militar industrial de los Estados Unidos. A medida que el fenómeno OVNI ganaba notoriedad pública en la década de los 50, el Vaticano comenzó a estructurar un debate teológico interno para garantizar la relevancia de la Iglesia Católica ante un escenario de contacto inminente. En 1952, los eventos ocurridos en el cielo de Washington, D.C., despertaron discusiones intelectuales sobre la naturaleza de estos seres. En un inicio, la revista Time publicó las declaraciones de un clérigo, el padre O'Connell, quien se mostraba abierto a la existencia de estas entidades, pero descartaba la posibilidad de que cargaran con el pecado original, argumentando que si no descendían directamente de Adán y Eva, no tenían motivos para heredar dicha falta espiritual. Esta postura fue retomada y profundizada por el influyente jesuita Domenico Grasso en las páginas de la prestigiosa revista La Civita Católica. Grasso insistió en la misma interrogante, planteando dilemas que para el mundo no católico parecían absurdos, como la necesidad o el sentido de bautizar a un ser extraterrestre. Para resolver este conflicto doctrinal y unificar la creación bajo el dominio de la fe cristiana, la Orden de los Jesuitas recurrió al legado de uno de los pensadores más controvertidos, Pierre Teilhard de Chardin, un antropólogo, arqueólogo y paleontólogo que trabajó en China. Había sido censurado y perseguido en vida por las autoridades de la Iglesia debido a que sus ideas se consideraban demasiado avanzadas y heterodoxas para su época. De hecho, el nuncio apostólico en París, durante ese periodo de censura, el futuro Papa Juan XXIII se mostraba sumamente escéptico ante sus escritos, lo que forzó al científico a exiliarse en Nueva York, donde pasó sus últimos años coincidiendo con el auge del fenómeno OVNI en los medios de comunicación. Su influencia cultural fue de tal magnitud que inspiró el personaje del sacerdote principal en la célebre obra de El Exorcista. Formuló el concepto de la noosfera, que anticipó la estructura de la inteligencia artificial e Internet, e inspiró directamente a Arthur C. Clarke para la creación de 2001 Odisea en el espacio. El proceso de transformación radical de la Iglesia Católica alcanzó su punto culminante en julio de 1961. Según las investigaciones presentadas por Leo Zagami, el Papa Juan XXIII protagonizó un encuentro de la tercera fase en los jardines de la residencia papal de Castel Gandolfo, un emplazamiento que funciona simultáneamente como el cuartel general de la sección astronómica del Vaticano. El sumo pontífice, acompañado por su secretario personal, el monseñor Loris Capovilla, quien posteriormente sería nombrado cardenal, observó el descenso y aterrizaje de una nave espacial en los terrenos pontificios. De acuerdo con el testimonio de Capovilla,
registrado en las investigaciones ufológicas europeas, el Papa mantuvo un diálogo directo de aproximadamente 20 minutos con los seres que descendieron del objeto, descritos por algunos sectores como de aspecto nórdico y por otros como venusinos. Fue inmediatamente después de este contacto físico que se aceleraron los preparativos y dio inicio formal el Concilio Vaticano II, reconfigurando por completo el rumbo histórico de la Iglesia. La comprensión profunda de este giro exopolítico se encuentra resguardada en los textos conocidos como las Profecías de Juan 23, un compendio documental que inicialmente solo vio la luz en ediciones en idiomas italiano y francés, permaneciendo inaccesible para el público angloparlante. La recopilación de estos datos fue obra de Pierre Carpi, un escritor y miembro de la controvertida logia masónica P2. Carpi obtuvo acceso a esta información confidencial a través de altos mandos de la masonería a los que conoció en el castillo de San Leo, confirmando que el futuro Papa Juan XXIII, durante su etapa como nuncio apostólico en Francia, había sido iniciado formalmente en la masonería, específicamente en una sesión correspondiente al grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado. Durante sus misiones diplomáticas posteriores en Estambul, el clérigo experimentó sesiones de canalización donde transmitió mensajes explícitos de estas entidades no humanas, quienes manifestaban su firme intención de establecer contacto directo con la humanidad, lo que inspiró la apertura aperturista de la Iglesia. Este entorno de conexiones masónicas y eclesiásticas secretas sirvió de puente para el intercambio de información y objetos de origen no humano a finales del siglo XX, a través de redes vinculadas a la logia P2 y figuras como Gianmario Ferramonti, un masón en activo muy cercano al gran maestro de la P2, Licio Gelli. El Vaticano operó como intermediario en la entrega de artefactos alienígenas. Ferramonti sirvió de enlace directo para hacer llegar estas piezas arqueológicas anómalas custodiadas originalmente en los archivos vaticanos. El célebre investigador de las tablillas sumerias, Zecharia Sitchin, la estrecha relación entre estos sectores quedó plasmada en registros fotográficos que confirman los encuentros entre Sitchin y el monseñor Conrado Balducci, un alto miembro de la Curia Vaticana y de monólogo que se caracterizó por hablar abiertamente del fenómeno ovni en los medios de comunicación. La apertura mediática de Balducci, no obstante, poseía un trasfondo controlado por estas mismas redes de poder. A mediados de la década de los 70, el monseñor publicó un libro referencial enfocado en el análisis de la posesión demoníaca, cuyo prólogo fue redactado por Elio Servadio, otro miembro activo de la logia P2. Esto demuestra, según las tesis de Zagami, que las declaraciones de Balducci y su posterior interacción con ufólogos como Roberto Pinotti formaban parte de una estrategia de aproximación gradual coordinada desde las sombras. El control absoluto de la información sobre los fenómenos anómalos no identificados se resguarda de manera física en las estructuras documentales más herméticas del planeta. El Vaticano custodia sus secretos a través de dos grandes dependencias, la Biblioteca Apostólica Vaticana y el antiguo Archivo Secreto Vaticano, el cual fue rebautizado por el Papa Francisco bajo la dominación oficial de Archivo Apostólico Vaticano para desvincularlo semánticamente del término secreto. De acuerdo con los datos recabados por Alfredo Lissoni, profesor de religión que logró ingresar a los archivos simulando una investigación académica sobre leyendas cristianas medievales, el archivo histórico de la Santa Sede posee una extensión lineal de 53 millas, aproximadamente 85 kilómetros, de estanterías, complementando por otras 23 millas pertenecientes a la biblioteca. Dentro de este descomunal complejo documental se almacenan toda la casuística de eventos catalogados como paranormales, apariciones y encuentros no humanos, registros indispensables que la Iglesia utiliza forensemente para evaluar los milagros en los procesos de santificación. La inaccesibilidad a este recinto es casi total para la comunidad ufológica civil. Sin embargo, la investigadora y profesora universitaria Diana Pasulka logró obtener un acceso inusual a estas bóvedas pontíficas bajo la tutela de su mentor, Jacques Vallée, a quien Leo Zagami señala como uno de los principales custodios de la contención informativa que lucra interviniendo en empresas tecnológicas de Silicon Valley basadas en ingeniería inversa.
Pasulka fue guiada de forma confidencial y con los ojos vendados hacia el sitio de un choque ovni secreto, y posteriormente se le facilitó la entrada a los archivos vaticanos con el pretexto oficial de estudiar expedientes de beatificación y milagros aéreos de santos católicos. Para Zagami, este patrón evidencia cómo el aparato de inteligencia eclesiástico selecciona y moldea a determinados académicos para convertirlos en los nuevos portavoces de una ufología institucionalizada, desplazando por completo al movimiento civil de base que investiga el fenómeno de manera independiente. La investigación de los fenómenos psíquicos y el espionaje mental a nivel gubernamental se gestaron mediante una estrecha e inédita colaboración entre el Vaticano y los científicos estadounidenses de los años 70. En el epicentro de este puente de inteligencia se encontraba el padre Andrés Resch, un influyente clérigo católico que fundó el Instituto para la Paranomología en Innsbruck, Austria, y ejerció la docencia en la Universidad Pontificia Lateranense y la Universidad Pontificia. El padre Andreas fue el responsable directo de preparar teología y mentalmente al clero del Vaticano ante la eventualidad de un encuentro formal con civilizaciones extraterrestres. En paralelo a sus tareas académicas, lideraba los programas confidenciales de visión remota de la Santa Sede y mantenía una comunicación constante y clasificada con el físico estadounidense Hal Puthoff. Ambos investigadores compartían métodos de trabajo e incluso emplearon las capacidades psíquicas del mentalista Uri Geller para afinar sus respectivos proyectos, los cuales permanecen bajo un estricto secreto de Estado respaldado por documentos desclasificados de la CIA y la IA. Esta red de espionaje psíquico y exopolítico trascendió las fronteras de los bloques occidentales tradicionales e involucró a la Federación Rusa. En el año 2013, Leo Zagami fue contactado en el norte de Italia por Pier Giorgio Bassi, masón de alto rango y vicepresidente de la Academia de los Illuminati de Roma, institución dirigida por el gran maestro Giuliano Di Bernardo. Bassi, quien trabajaba en estrecha colaboración con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, buscaba reclutar al ufólogo Roberto Pinotti para integrarlo a una iniciativa de carácter internacional. Financió los viajes de Pinotti a Moscú para concretar encuentros bilaterales con el teniente general Alexei Sabin, jefe del programa de visión remota de la Unidad de Inteligencia Militar rusa, conocida como Grupo 123, durante el periodo secreto de investigación ufológica denominado SELKA. Durante su segunda visita oficial a territorio ruso, Pinotti comenzó a sospechar del entramado exopolítico al percatarse de la presencia física del monseñor Bassi, quien operaba conjuntamente con el padre Gabriel Funes, el entonces director de la Specula Vaticana. Las alarmas del investigador italiano se encendieron de forma definitiva cuando el general Sabin le ofreció formalmente ingresar al programa de visión remota de la Federación Rusa, habiendo servido en una unidad de misiles nucleares subordinada a las fuerzas de la OTAN. Pinotti temió ser sometido a un proceso de lavado de cerebro o manipulación mental similar al fenómeno de un candidato manchú. El entramado de relaciones internacionales que vinculaba las operaciones exopolíticas del Vaticano con la inteligencia militar de la Federación Rusa terminó colisionando con los intereses estratégicos de Estados Unidos en el verano de 2016. En esa fecha, John Podesta, quien se desempeñaba como presidente de la campaña presidencial de Clinton y que al término de la administración de Obama había criticado públicamente la inacción del gobierno estadounidense en materia de divulgación ovni, viajó secretamente a Roma. Podesta se reunió en un restaurante específico de la capital italiana con Pier Giorgio Bassi para planificar y estructurar una organización global denominada Organización Internacional para los Destinos del Mundo. De acuerdo con las revelaciones de Leo Zagami, esta entidad estaba proyectada para convertirse en una especie de club Bilderberg exclusivo para ufólogos de alto nivel. El conflicto latente residía en que este nuevo foro exopolítico mantenía lazos directos con el general Alexei Sabin, un alto oficial ruso que operaba bajo las órdenes estrictas de un centro de inteligencia controlado directamente por Putin. Conforme la tensión geopolítica global comenzaba a escalar progresivamente en los años previos a la intervención en Ucrania, el Vaticano se vio obligado a intervenir drásticamente para proteger su alineación con la Organización del Tratado del Atlántico Norte,
la OTAN, y las directrices políticas de Washington, D.C. Aunque la Santa Sede proyecta de forma pública una postura de neutralidad diplomática, su vinculación con los intereses occidentales provocó que la implicación directa de sus altos mandos científicos con la inteligencia de Moscú fuera considerada inaceptable y sumamente expuesta. La primera consecuencia de esta crisis de seguridad internacional fue la remoción forzada del jesuita Gabriel Funes. El padre Funes se había hecho mundialmente célebre en el año 2008 al conceder una entrevista oficial al periódico vaticano L'Osservatore Romano, titulada El extraterrestre es mi hermano, donde afirmaba que las civilizaciones alienígenas eran éticamente más evolucionadas y debían ser abrazadas como hermanos en Cristo. La estrategia de control sobre la investigación científica del fenómeno OVNI dio un vuelco drástico con la incorporación de figuras clave de la inteligencia militar internacional al ámbito académico tradicional. Un evento que generó profunda alarma en Leo Zagami fue el nombramiento del astrofísico Avi Loeb al frente de juntas científicas asesoras globales. Loeb, desde los 18 años de edad, había sido reclutado e integrado en el programa de élite Talpiot de las Fuerzas de Defensa de Israel. Este programa, Talpiot, funciona históricamente como un semillero ultraselecto de donde las agencias de inteligencia del Shin Bet y el Mossad extraen a sus futuros activos estratégicos y tecnológicos. Colocar a un oficial vinculado a la inteligencia militar israelí a dirigir el Consejo Científico Asesor Ufológico representó para Zagami la toma de control definitiva del movimiento de divulgación por parte de los servicios secretos. Esta red de control exopolítico se entrelaza de forma directa con organizaciones secretas de la élite financiera y tecnológica global, donde el inversionista multimillonario Peter Thiel juega un papel fundamental. Thiel se crió y formó en los principales bastiones de los Illuminati en Alemania, regiones históricamente vinculadas al movimiento herético de los sabateanos franquistas, fundado por Jacob Frank, quien vivió y operó en las afueras de Frankfurt. Aunque el franquismo, con K, es catalogado originalmente como una herejía dentro del judaísmo, esta corriente mística y de poder integró históricamente a sectores cristianos de la aristocracia europea a través de sociedades masónicas como los Hermanos Asiáticos en Alemania. La cúspide de este entramado de poder global está dominada por una alianza estratégica binaria. En la base y las estructuras intermedias operan los laboratorios de ideas, los clubs financieros y la masonería regular, pero en el vértice absoluto de la pirámide se sitúan los sabateanos franquistas y la orden de los jesuitas. Su influencia es de tal magnitud que la gran producción cinematográfica de Steven Spielberg sobre la divulgación ufológica, el proyecto titulado Disclosure Day, constituye un producto directo de su ingeniería social y psicológica. El guión fue desarrollado por Spielberg, miembro del influyente megagroup de Leslie Wexner, un entorno vinculado a las corrientes del franquismo y el movimiento Chabad Lubavitch, mientras que la adaptación y puesta en escena fue delegada a David Coeb, un escritor católico estrechamente vinculado a las directrices de la Compañía de Jesús. La narrativa cinematográfica de Disclosure Day, lejos de ser un mero entretenimiento, funciona como el brazo propagandístico de la doctrina oficial que la Iglesia ha diseñado de cara al contacto abierto, a través de producciones dirigidas por Spielberg como ET, El extraterrestre o Encuentros cercanos del tercer tipo. El público ha sido condicionado psicológicamente desde la década de los 70 para percibir a las entidades no humanas como seres amigables, pacíficos e intrínsecamente benévolos de cara a la infancia. Y de acuerdo a las revelaciones de Zagami, Spielberg fue meticulosamente instruido y preparado en esta materia por oficiales de la inteligencia naval como por la Agencia Central de Inteligencia, CIA, sirviendo como un guardián de la información encargado de moldear la opinión pública a favor de los intereses ecuménicos del Vaticano. El desenlace de la agenda de la Santa Sede y las corporaciones tecnológicas internacionales se encamina hacia una fase operativa crítica alineada con configuraciones cosmológicas precisas. De acuerdo con los datos presentados por Leo Zagami, el Vaticano coordina sus preparativos en función del alineamiento estelar con Sirio, un ciclo astronómico que coincide temporalmente con las tradiciones rituales de la tribu Dogon en África. A partir del año 2027, esta comunidad inicia el ritual de Sigi, una festividad ceremonial que se celebra únicamente cada 60 años y cuya ejecución se extiende por un periodo consecutivo de 7 años. Durante ese seplenio,
de transformación cósmica, las corporaciones globales aceleran la construcción de macrocentros de datos distribuidos por todo el planeta, infraestructuras avanzadas que, según las tesis de Zagami, operan en realidad como verdaderas puertas de enlace interdimensionales diseñadas para consolidar una invasión silenciosa a través de la tecnología. Esta inserción tecnológica constituye el núcleo del problema de la ingeniería inversa, sirviendo para cerrar de manera definitiva la red de control sobre la población. El aparato de poder exopolítico dosifica la verdad mediante una estrategia de divulgación progresiva o blanda, exhibiendo de forma pública filmaciones antiguas de luces en el cielo u objetos esféricos para mantener a la comunidad ufológica distraída y hambrienta de respuestas. Sin embargo, la cúpula oculta retiene los datos verdaderamente trascendentales, tales como el análisis forense de los cuerpos y los componentes biológicos recuperados, los cuales solo serán expuestos cuando la infraestructura de vigilancia global esté completamente clausurada y no exista posibilidad alguna de oposición social o ciudadana. El trasfondo que dota a Leo Zagami de la certeza para denunciar este entramado no proviene únicamente del análisis de archivos y documentos, sino de una experiencia directa y clasificada que transformó por completo su comprensión del ocultismo y la exopolítica. El acontecimiento ocurrió en Roma en el año 1993, mucho antes de la masificación de Internet, en las inmediaciones del campo de Flori, en el emblemático lugar donde el filósofo Giordano Bruno fue ejecutado en la hoguera por la Inquisición debido a sus tesis sobre la pluralidad de mundos habitados. El escenario específico fue un teatro de marionetas que pertenecía a las hermanas Mattei, amigas cercanas del padre de Zagami y descendientes adoptivas de la familia Einstein durante la Segunda Guerra Mundial. En ese espacio, cargado de historia, el autor se encontraba ejecutando de forma estricta un complejo ritual de alta magia, extraído de un grimorio clásico conocido como la magia sagrada de Abramelin el Mago. Durante la ejecución del ritual se manifestó en el interior de la habitación una inteligencia no humana materializada en forma de un orbe de luz azul brillante. A pesar de las dimensiones reducidas del recinto, la entidad electromagnética comenzó a proyectar una transmisión directa de información hacia la mente de Zagami, un proceso que dio como resultado la descarga inmediata de 44 páginas con datos detallados de corte técnico y militar. El autor, quien en ese periodo se desempeñaba en funciones operativas en el Ministerio de Defensa de Italia, dentro de la Fuerza Aérea, entregó posteriormente la documentación resultante a los servicios de inteligencia militar italianos de la época, decidiendo mantener el incidente bajo el más absoluto silencio en el plano público durante el desarrollo de sus primeras publicaciones teóricas. La entidad que interactuó con Zagami se identificó formalmente como una sonda automatizada vinculada a los Nomo, las deidades anfibias veneradas por la tribu Dogon en África, las cuales guardan una conexión geométrica y espiritual con el sistema estelar de Sirio. De acuerdo con la transmisión recibida, este tipo de sondas interdimensionales proceden de una nave nodriza que permanece estacionada de manera permanente e invisible sobre el espacio aéreo de la Ciudad del Vaticano. Dicha revelación coincide con las observaciones históricas del diplomático e investigador Alberto Perijo en la década de los 50, confirmando que la presencia de estas estructuras sobre la Santa Sede ha sido el motor secreto que impulsó la formulación de toda la doctrina exopolítica moderna. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.